Buenas noches a todos, amada iglesia, reciban un abrazo, les amamos, les extrañamos, quiero decirles de todo corazón que anhelamos el momento, el día en que comuniquemos, ya pronto tendremos nuestro servicio, que les podamos decir, el próximo domingo tenemos ya nuestra reunión, nuestro servicio, el culto al Señor. Mientras eso pasa, bueno, pues les pido que seamos diligentes, que verdaderamente nos esforcemos por estar en estas transmisiones, teniendo tiempos de oración, teniendo tiempos de lectura bíblica, de ayuno también, de acuerdo a nuestra planeación, siempre tener una comunicación, una comunión con Dios. Y bien, vamos a dar seguimiento a esta serie que se titula El mejor refugio, y no hay mejor refugio que nuestra propia casa, que con nuestra familia. Ese es el propósito bíblico, ese es el propósito del Señor, que nuestra casa sea el mejor refugio. El tema de hoy se titula La importancia de la comunicación. Quiero decirles algo, antes de que se manifieste una perfecta unidad, una unidad armoniosa que el Señor nos las da y nadie nos las quita cuando la logramos. Antes de esa unidad hay algo, y ese algo es la comunicación. Qué importante es la comunicación. Antes de esa unidad hay acuerdos, y esos acuerdos se logran a través de una buena comunicación. Vamos a ponerlo de esta manera. Me comunico bien, logro buenos acuerdos. Logro buenos acuerdos, entonces se manifiesta la unidad. Ahora vamos a verlo en retrospectiva. ¿Cómo logré la unidad? Pues logrando buenos acuerdos. ¿Y cómo logré buenos acuerdos? Teniendo una buena comunicación. Por eso es de relevante importancia el día de hoy hablar de la importancia de la comunicación. Hay un poder que se manifiesta cuando nos comunicamos correctamente. Así que el tema de hoy es la importancia de la comunicación, logrando buenos acuerdos, Y está basado este tema en Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Por favor, búsquelo. Yo voy a leer la versión la Biblia en lenguaje actual. Y dice ahí en Colosenses, capítulo 4, versículo 6, por favor, búsquelo. Dice de esta manera: que vuestra conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. Qué importante es esta actitud, qué importante es esta forma, esta manera de conversar. Siempre con gracia y con cierto sazón, dice la Escritura, para que nuestra comunicación, nuestra conversación, nuestra manera de responder a los demás sea la correcta. Ahora, para que nuestro hogar, como ya lo dijimos el domingo pasado, sea un hogar tipo búnker, se requiere que toda la familia viva bajo principios bíblicos, camine bajo principios bíblicos. Y uno de esos principios bíblicos es la comunicación, que verdaderamente aprendamos a expresarnos, aprendamos a hablar, aprendamos a comunicarnos. A veces sin darnos cuenta, hay personas que hablan groserías y ya es su modo de vivir diariamente, ya las adoptaron como algo común. No hay un día que no digan groserías, no hay un día que no hablen cosas que el Señor nos pide que no lo hagamos, que allá afuera el mundo está acostumbrado a expresarse así, y que nosotros sin darnos cuenta ya lo adoptamos, ya lo abrazamos como algo cotidiano, se nos hace normal. Si no dices groserías, pues como que ya no es algo normal. Hay gente que así vive. Dios no quiere eso. Por eso debemos de ser muy cuidadosos con nuestra comunicación. La Biblia habla que hay una manera correcta para comunicarnos. Es fundamental la buena comunicación para lograr buenos acuerdos. Y cuando tenemos esos buenos acuerdos, evitamos ¿qué cosa?
evitamos conflictos, contiendas, desacuerdos. Ayúdeme, ¿qué más podemos evitar cuando tenemos una buena comunicación? Cuando tenemos buenos acuerdos. ¿Qué evitamos? Evitamos, ¿verdad? Conflictos que nada ayudan y enferman nuestras relaciones. Qué importante es que nuestro hogar sea un hogar saludable, un hogar sano. No solamente las pandemias enferman, contagian. No solamente las enfermedades vienen a través de un virus. También las enfermedades vienen por el pecado. Las enfermedades vienen por la falta de acuerdos. Por eso necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender a comunicarnos. Ahora quiero que tú, conforme vayamos avanzando el tema, si tú te identificas con algo de lo que estamos mencionando, a lo mejor sin darte cuenta ha sido tu actitud tóxica dentro de tu familia, pues evitemos eso, permitamos que Dios hable a nuestra vida. La comunicación puede presentar interferencias, obstáculos, enemigos, para que no fluya y no se logre, ¿qué cosa? La unidad. Ya dijimos que, gloria a Dios, cuando logramos la unidad, una unidad armoniosa, conforme el Señor nos lo indica, hay algo previo a eso. Tuvimos que hacer algo, y eso es tener buenos acuerdos, y antes de esos acuerdos tuvimos que hacer algo más, y eso es una buena comunicación. Durante algún tiempo, hace tiempo atrás, estuve leyendo acerca de cómo la guerra se genera entre las naciones, y lo que cuando se entra en guerra, un país procura destruir del otro país en guerra. Y me sorprendió que la comunicación es un objetivo para los países cuando están en guerra. ¿Y qué es lo primero que destruyen? Las torres de comunicación, los medios, precisamente aquellas instalaciones tecnológicas de comunicación, con el objetivo de que estén incomunicados. Y si están incomunicados, entonces van a ser un blanco fácil para el enemigo. De la misma manera, si hay un propósito para cualquier enemigo, al romper la comunicación y confundir, el enemigo en el área espiritual, Satanás, ataca la comunicación en todas las áreas. Hablemos, por ejemplo, en el matrimonio. A veces qué difícil es una buena comunicación en el matrimonio. ¿Y eso es por qué? Porque el enemigo está tratando de obstruir, de poner obstáculos para que no haya una comunicación correcta y el matrimonio entre en caos, incluso sea destruido, porque si el matrimonio es destruido, los hijos son destruidos y toda la familia es destruida. Por eso la comunicación es fundamental. A veces es el enemigo el que procura esa destrucción, pero a veces somos nosotros mismos, porque tenemos un mal carácter, porque estamos acostumbrados o tenemos hábitos, fuimos formados sin darnos cuenta a través de gritos, a través de groserías, a través de maltratos, y ese tipo de vida, de estilo de vida, a la cual nos acostumbramos, queremos vivirla en la actualidad, y quiero decirte que no debe de ser así. Por eso conociste a Dios, por eso conociste de las cosas del Señor, para ya no repetir las mismas historias. Por eso el enemigo va a tratar, ¿qué cosa? De destruir el matrimonio, la comunicación en el matrimonio, la comunicación entre padres e hijos, la comunicación entre hermanos, la comunicación entre amigos, la comunicación entre en el trabajo, entre compañeros de trabajo, entre esa relación jefe-trabajador. El enemigo va a querer destruir la comunicación, pero el Señor siempre nos va a llevar a caminar con sabiduría, cuidando de no romper nuestra comunicación en cualquier área donde estemos. Esa comunicación fluya correctamente con los demás, siendo sabios y prudentes
Cuidando ¿qué cosa? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Qué importante es la comunicación, la capacidad que desarrollemos para comunicarnos. Eso también nos va a llevar a buenos acuerdos, a buena toma de decisiones, a un cambio de panorama dependiendo de lo que hablemos. A veces sin darnos cuenta hablamos mal porque nos sentimos mal y lo que hablamos ya se convirtió en una declaración y entonces lo vivimos. Entonces tengamos cuidado de cómo hablamos. El punto 1 dice algunos obstáculos y enemigos de la comunicación. Voy a enlistar un total de 11 obstáculos o enemigos de la comunicación. Y si tú te identificas con uno de ellos, quiero decirte que no es casualidad. La palabra dice que nos autoexaminemos para no ser juzgados. Y siendo juzgados no seamos condenados. Por tal razón, debemos verdaderamente mirarnos y ser cuidadosos porque Dios nos habla, ¿verdad? Así que si te identificas con algo de esto, no lo eches en saco roto. Dios nos habla. Recuerda que de una u otra manera Dios nos está hablando. Así que comienzo este listado de obstáculos y enemigos de la comunicación. Número 1, la falta de tiempo. La falta de tiempo. Quizá nos ha pasado, ¿verdad?, que dejamos las cosas para después porque decimos no tengo tiempo, y son cosas que sabemos que tenemos que hablar, que debemos de hablar, y lo dejamos ahí y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y cuando eso llega a explotar se genera un serio problema. Por eso la comunicación debe de fluir correctamente. Uno de los obstáculos es la falta de tiempo. Otro es la falta de paciencia. Número 2, la falta de paciencia, no ser paciente, ser desesperado. Eso nos va a llevar a que pues nos irritemos, a que nos enojemos, tomemos actitudes incorrectas. Por eso la falta de paciencia es un obstáculo para que haya una buena comunicación. Personas que empiezan a hablar se levantan y dejan a la otra persona, no son pacientes. No son pacientes también porque solo quisieran hablar, no dejan escuchar. El obstáculo o enemigo número 3, poseer mal carácter, ser irritable. Esto es un serio problema porque el mal carácter rompe con toda comunicación. Como ya lo mencioné, sin darnos cuenta, a lo mejor crecimos en un ambiente difícil, en un ambiente hostil, de gritos, de contiendas, etcétera, y a veces queremos vivir de esa manera en nuestro nuevo hogar o en nuestra familia que ya formamos. Eso no puede suceder. El mal carácter no va a ayudar en nada. Es más, las mismas personas te van a hacer a un lado o van a decir, bueno, no le digas nada porque es una persona irritable, y no es lo correcto, y a veces eso se malinterpreta, y el que tiene un carácter irritable dice, pues ya me conoces, así soy, ya me conocen y deben de ser cuidadosos. No, esa persona tiene un serio problema, y lo que está generando es un conformarse, ¿verdad? Autoengañarse, creyendo que él tiene la razón, y no, cuando las otras personas lo evitan precisamente para no tener conflictos. Entonces, qué importante es este punto, el ser cuidadosos y evitar que se manifieste esa irritabilidad o ese mal carácter. Enemigo número 4 o obstáculo número 4 es interrumpir. Cuando se está comunicando, interrumpir, no permitir que la otra persona se exprese bien. Otro enemigo es la falta de humildad. No somos humildes. Cuando el Señor nos enseña que debemos de ser humildes. Quiero decirte que todo esto se lee fácil, pero es difícil de llevarlo en obra, en práctica, pero no es imposible. Por eso estamos siendo formados por el Señor para que todo esto cambie. Así que no interrumpamos a nadie cuando estamos en esa comunicación. Ese es el 4. El 5, que
la humildad se haga presente, que un obstáculo es la falta de humildad. Por lo tanto, debemos de ser humildes. Número 6. Al hablar, comenzar a gritar, ofender, dejar que la ira sobresalga. A veces eso no es cuestión de una persona específica. Creo que todo mundo ha pasado con este obstáculo, esta problemática, este enemigo de comenzar a gritar, de exaltarse, de que la ira sobresalga, evitar todo eso. Y eso nos hace ser necios, perdón que lo diga de esa manera. Eso va a obstruir la comunicación. Otro enemigo es no poner atención. Alguien te está hablando y estás con el celular, ahorita que los celulares están de moda, siguen de moda, o la persona puede estar presente, pero sus pensamientos están en otro lado y no pone atención a lo que se le está diciendo o la conversación que está sosteniendo. Número 8, responder antes de escuchar. Ese es otro enemigo, responder antes de escuchar. Tenemos que aprender a escuchar y hablar en su momento, en el tiempo correcto. Otro enemigo es pensar cosas dando por hecho lo que no es así. A veces se piensa por el otro y eso es un enemigo que obstruye la comunicación porque ya estamos dando por hecho cosas que no son así, pensar por el otro. Otro enemigo es no expresar lo que queremos, esperando que la otra persona adivine lo que sentimos. ¿A cuántos no les ha pasado o no nos ha pasado esto? Que no expresamos lo que es necesario expresar. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el otro nos adivine lo que, pues de cierta manera, estamos sintiendo o lo que requerimos que la otra persona entienda de nosotros. Y déjame decirte que ese es un gran obstáculo, estar esperando que el otro te adivine. Es un serio obstáculo, es un serio enemigo de la comunicación. No hay nada como hablar. Dice un dicho por ahí, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Qué importante es no quedarse callado y ya hablar. Y número 11, no ser claro. No ser claro con lo que se quiere comunicar. Estos son algunos enemigos, ¿verdad? Obstáculos de la comunicación. ¿Te identificaste con alguno? Quizá tengas que trabajar en esa área. ¿Para qué? Para que la comunicación sea la comunicación correcta, fluida. Veamos qué nos dice la palabra en cuanto a estos enemigos que acabo de mencionar, enlistar. Vamos a ver qué dice Efesios 4, 29 al 32. Por favor, búsquenlo. Efesios 4, 29 al 32. Muy bien. Anote la cita y si no lo ha encontrado, por favor, ponga mucha atención. Dice el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otra vez lo vuelvo a leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta que cuando hablamos mal, cuando salen palabras corruptas, palabras corrompidas, como dice aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué conseguimos? Que el Espíritu Santo se contriste, ¿verdad? Se entristezca y verdaderamente generamos un problema, ¿verdad? Espiritual. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cabe mencionar el 31, quiero volver a repetir el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas
cosas, estas actitudes, lo que logran es una mala comunicación. Por lo tanto, no hay acuerdos, ¿verdad? Proverbios 18:13, voy a leer la versión Dios habla hoy. Proverbios 18:13. Fíjese, está muy claro cómo esta versión lo expresa. Proverbios 18:13. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Fíjese, responder antes de escuchar. Tenemos que verdaderamente permitir que el Señor, ¿verdad?, nos dé ese dominio, nos ayude con ese dominio propio. Queremos pasar al punto número 2. El punto número 2 dice el poder de lograr acuerdos. Hay un poder que se desprende a través precisamente de lograr acuerdos. El poder de lograr acuerdos. Este poder se manifiesta y vamos a ver cómo la palabra nos lleva a verlo, a entenderlo. Mateo 18:19, ponga mucha atención, Mateo 18:19. Mientras lo busca, ¿verdad? Hago énfasis que hay un poder que se manifiesta cuando logramos acuerdos. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando dice aquí, nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidiéramos a Dios, ¿qué dice? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto es cuando hay acuerdos. ¿Podremos tener el mismo resultado estando en desacuerdo? A veces nos preguntamos, ¿por qué no me va bien en la casa? ¿Por qué no estamos bien en la casa? Simple y sencillamente porque no hay acuerdos. Y cuando no hay acuerdos, eso genera división. Y cuando una casa está dividida, no permanece, no prospera, no es bendecida. Vamos a leer otra cita bíblica que está en Amós capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso es imposible. Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Para poder caminar juntos, andar juntos, se requiere acuerdos o un acuerdo mutuo. La misma palabra nos dice, no pueden andar 2 juntos si no están de acuerdo. Dios quiere que caminemos en acuerdos. Dios quiere bendecirnos. Si no logramos acuerdos, no hay unidad, y si no hay unidad, no podremos permanecer, como lo dice Marcos 3:25. Marcos 3:25. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. ¿Te das cuenta de la importancia de los acuerdos? A veces, sin darnos cuenta, no logramos ponernos de acuerdo y eso nos destruye. Quiero concluir de la siguiente manera. Las palabras tienen un gran poder. Lo dice Proverbios 18:21. La lengua puede dar vida y muerte, dice esta cita bíblica, Proverbios 18:21 en la versión lenguaje actual. La lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses, así serán sus frutos. La lengua tiene poder de dar vida o dar muerte. Procura que tu lengua, que tu hablar, que tu forma de expresarte sea dar vida. De cada uno de nosotros depende tener un hogar saludable que provea seguridad, paz y amor a cada miembro de la familia. Todo comienza en cómo nos expresamos. Quiero terminar con una oración. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, te pido perdón si no me he comunicado bien, si no he logrado acuerdos, si no he permitido que la unidad se manifieste en mi hogar, si he permitido que en mi persona reine y gobierne la gritería, la maledicencia, el mal carácter. Perdóname, Señor.
Ayúdame. Dile al Señor, ayúdame. Hoy quiero que sea diferente. Si he permitido que las groserías sean el pan de cada día en mi casa, perdóname, Señor. Hoy quiero hablar y comunicarme correctamente. Hoy te pido de ese poder sobrenatural que emana de ti, que proviene de ti, Señor, y que me permite ver, Señor, cambios. Quiero esos cambios en mi vida. Ayúdame a expresarme. No quiero que me adivinen las personas qué es lo que siento. Quiero expresarme correctamente. Quiero que mi hogar sea ese refugio, ese búnker que verdaderamente protege a todos los miembros de la familia. Gracias, Señor. Amén. Quiero darte gracias por este tiempo. No te pierdas nuestra siguiente cita el próximo domingo 10 de la mañana. Gracias por tu atención y queremos pedirles que en la cita del domingo estemos todos listos, preparados y que podamos reunirnos, adorar a Dios, orar por nuestras peticiones. Si te estás reuniendo en una célula, bueno, pues escuches a tu líder, y si te estás reuniendo como familia, pues que alguien tome un liderazgo y haga una reunión, dirija una reunión donde tengamos oraciones, lo hagamos como la célula, como la reunión de los grupos en casa, y que en casa también podamos hacerlo. Gracias, es una bendición el poder compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos, un abrazo.